Pentecoste a todas y un besote. De verdad, dándole la honra y la gloria al Señor, pero sobre todo, pastora, dándole las gracias a usted por esta oportunidad, por este privilegio, ¿verdad? Porque gracias, mi Oli, porque créame que servirle al Señor es un privilegio y no todo el mundo lo tiene. Así que cuando usted sea asignada por la pastora, por Becky o donde usted se congregue, créame, siéntase privilegiado. Amén. Y de verdad que en esta preciosa tarde, gracias, mi Saray hermosa. En esta preciosa tarde, le cuento que cuando Becky me dio esta asignación, yo le decía al Señor, yo le decía al Señor, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que hable a tu pueblo? Mi querida Rosario, gracias, Rosarito. Mujer esforzada y valiente. Veo cómo estás creciendo de a poquito, pero mi amada, para adelante, porque lo estás haciendo muy bien, mi Rosario. Eh, y el Señor me llevaba a algo que el Señor me confrontaba. Créame que me metí en esa cueva de Adulán cuando el Señor me probó y cuando el Señor demandaba de mí algo y era el perdón. Wow. Créame que cuando el Señor me decía, ahora te toca perdonar. Créame que eso para mí me confrontó y de pronto tuve hasta el descaro de ponerme como molesta con el Señor porque yo porque tengo que perdonar si yo no hice nada, yo no he hecho nada. Al contrario, a mí fue la que me faltaron, me traicionaron, ¿verdad? Pero esa es la justicia de nosotros. Y en esta preciosa tarde, no sé si usted se ha dado cuenta de todo el mover que hay a nivel mundial. Y créame, mi hermano, que la venida del Señor está más cerca de lo que usted y yo podemos creer. Cristo viene, mi hermano. Cristo viene. Y el Señor quiere que su iglesia esté preparada para recibirle, mi hermano. Pero algo con lo que el Señor me confrontaba era que si en nosotros, o sea, si en nosotros no tenemos un corazón limpio, créame que nosotros no vamos a estar en esas bodas. Y yo he escuchado un testimonio de una mujer que eh, tuvo un encuentro, ¿verdad? Él fue llevada a ese lugar de tormento. Gracias, Mirene. Fue llevada a ese lugar de tormento y ella se encontró con una mujer muy usada aquí, una pastora, una mujer muy usada en liberación y en sanación. Y ella le preguntaba al Señor, pero que cómo era posible que una mujer, una sierva de Dios, estuviera en ese lugar con todas las maravillas que ella hizo aquí a través del Espíritu Santo. Y el Señor le contestaba, ella está aquí por la falta de perdón. Wow, por falta de perdón. Y entendí que los dones y entendí que los talentos son irrevocables. De pronto usted puede creer que está bien y Dios la sigue usando, porque acuérdese que los dones son para edificación de la iglesia y ellos son irrevocables. Cuando yo escuché ese testimonio de que ella estaba ahí por la falta de perdón, porque no perdonó a su esposo, y el Señor le dijo, y ahora pregúntame dónde está el esposo de ella. Y el Señor le contestó a la sierva, él está en mi presencia, porque él se arrepintió y él pidió perdón. Pero la falta de perdón de ella la llevó a este lugar. Y en esta tarde quiero llevar la palabra bajo el tema, el perdón, la llave de la sanidad interior. Amén. El perdón, la llave de la sanidad interior. Y quiero que vayamos al libro de libro de Evangelios, vamos a los Evangelios, en el capítulo 6, en el versículo 12. Y yo se la voy a leer en la traducción, la NTV. ¿Y por qué vengo a hablar del perdón? Hermano, porque la iglesia necesita sanidad interior. En nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, hay mucha gente lastimada, hay mucha gente herida. Y sobre esa herida
y sobre ese dolor y sobre ese rencor y sobre esa falta de perdón, hermano, predican la palabra, ministran. ¿Y qué le están ministrando al pueblo de Dios? La iglesia necesita ser sanada interiormente para que Dios pueda obrar las maravillas y los prodigios que dice su palabra que usted y yo haríamos. Porque si los discípulos se sorprendieron de eso, ¿qué le dijo Jesús? Usted se sorprende de eso, mayores cosas ustedes harán. Y yo me pregunto, ¿dónde están esas mayores cosas? ¿Dónde están esas mayores cosas? Salimos de los servicios llenos de una palabra, pero ¿y dónde están los prodigios? ¿Dónde están las maravillas? ¿Dónde están las liberaciones? ¿Dónde están las sanaciones? ¿Dónde están esos milagros instantáneos? Pero ¿sabe por qué? Porque hay una iglesia que necesita ser sanada interiormente. Hay una iglesia que está herida. Hay una iglesia que está dañada. Hay una iglesia que está ofendida. Amén. Y lo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Capítulo 7 del Evangelio de Mateo, versículo 12, pero se lo estoy leyendo en la NTV. Y lo para ustedes y dice, y perdónanos nuestros pecados. Está hablando del Padre nuestro. Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y Lucas, capítulo 23, versículo 34 dice, y dijo Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La palabra griega para perdón es afiemi, que significa dejar pasar o lanzar lejos la ofensa. Y les voy a hablar del perdón bíblico, no del perdón humano, no del perdón secular. Es el que se perdona de dientes para afuera, ¿verdad? Pero de dientes para adentro, yo no sé ni qué me da cuando yo veo a esa persona, se me revuelve el estómago, pero según yo ya yo lo perdoné, o sea, de dientes para afuera. No, yo les voy a hablar de ese perdón bíblico que confrontó mi vida, porque es algo que Dios ha demandado de mí. Y en lo que yo no quise como ponerme como de tú a tú con el Señor, porque mira hasta el descaro que llegamos de tú a tú con el Señor, como que ¿por qué tú me tienes que mandar a perdonar si yo no he hecho nada malo? Y créame que el perdón es un mandato. Según la Biblia, el perdón es una decisión voluntaria e intencional. Para las que anotan. Según la Biblia, el perdón es una decisión voluntaria e intencional que de liberar el rencor y cancelar la deuda moral de quien nos ha ofendido, reflejando el amor de Dios. Recordemos que el perdón es una decisión voluntaria, no es un sentimiento. Es una acción basada en la gracia donde se renuncia a la venganza y se busca el bien del ofensor. El Señor que dice en su palabra que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Amén. Y unos aspectos claves para el verdadero perdón que enseña la palabra del Señor es que el perdón es incondicional, mis hermanos. Usted tiene que perdonar sin condición. El perdón no es impunidad.
Cuando usted perdona, usted no está siendo impune con el ofensor, no, no. El perdón es para usted, para que Dios pueda obrar en usted. Amén. Y el perdón es necesario. Así es, mi querida. Somos muy almáticos. Y esto no es de almatismo, esto es en el espíritu. Amén. Y una de las claves es, primeramente, en usted y en mí se debe erradicar la venganza. Aunque usted no lo crea, en el pueblo de Dios hay gente vengativa. Parece mentira, pero es así. Erradicar la venganza. Y lo digo por experiencia propia. Vea, hermanos, cuando yo empecé mi proceso, yo sí maquinaba en esa cama, mi hermano. Uf, los fines de semana. Era cuando más maquinaba lo que iba a hacer el lunes. Y voy a hacer esto, y me voy a botar al trabajo, y voy a ir a la casa de la vieja, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y esto, y esto, y esto. Y ojalá les pase esto, y ojalá les pase esto. Erradicar la venganza. Quiero que vayamos a la carta de los Romanos. Hoy vamos a ver palabras. Ahí me gusta escudriñar la Biblia, porque usted hoy va a comer palabras, porque es impresionante. Cuando yo entré en este tema, impresionante las veces que en el Nuevo Testamento habla del perdón. Uf, impresionante. Romanos, la carta de los Romanos, en el capítulo 12, versículo 19. 12:19. Yo se los voy a leer en la NTV, ¿oyeron? Entonces dice, leo para ustedes, 12:9. Dice, no finjan amar a los demás. Amémoslo de verdad y aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Amén. Perdonar significa que usted y yo nos tenemos que esforzar por erradicar, por eliminar, por suprimir todos esos pensamientos que buscan venganza. Todo aquello que viene a entrar a nuestra cabeza, porque recordamos la ofensa, porque recordamos la traición, porque recordamos lo malo que nos hicieron. Y créame que vienen esos pensamientos. Pero la palabra nos enseña que usted y yo no tenemos que esforzar para eliminarlos, para erradicarlos y para suprimirlos de nuestra mente. Porque según este versículo, la venganza no nos pertenece a nosotros, mi hermano. Como decía ahorita la pastora, ¿verdad? No nos pertenece a nosotros, sino al Señor. Porque sabe, porque Él es el único que juzga de manera justa e infalible. Yo quiero que usted en esta tarde se quede con eso. Usted y yo no somos llamados para ser jueces, mi hermano. El único juez es el Señor. Y Él sí sabe juzgar, porque Él juzga de manera justa e infalible. Porque eso es lo que nos recuerda el Señor. Y quiero que vayamos al libro de Miqueas. Vámonos al profeta Miqueas en el capítulo 6, versículo 8. Entonces le dije, vamos a leer Biblia hoy. Hoy vamos a recorrer toda la Biblia. Amén. ¿Y quién vive? ¿Quién vive, mi hermano? Cristo, Y a su nombre. gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, leo para ustedes Miqueas 6:8 y dice Miqueas 6:8. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto y que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Amén. Eso es lo que el Señor nos demanda. Y lo voy a leer voy a buscar la versión Reina Valera. Mire lo que dice la Reina Valera. Dice,
Ella dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Quién? El Señor. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, mire lo que dice el Señor, lo que el Señor demanda de usted y de mí en esta tarde. Él dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto pide Dios de nosotros, mis amados. Amén. Cuando actuamos con deseos de venganza, rompemos cada punto de este versículo. Usted y yo tenemos que hacer justicia. Usted y yo tenemos que amar la misericordia y usted y yo tenemos que estar humillados ante nuestro Señor. Y cuando usted y yo andamos en deseos vengativos, estamos rompiendo cada punto de este versículo. Porque usted y yo también tenemos que recordar que con la misma vara que nosotros medimos, con esa misma vara seremos medidos, mi hermano. Eso lo dice Mateo 7:2. Usted y yo estamos llamados a resistir al deseo de venganza. Y somos llamados más bien es a orarle al Señor, como lo dice el Salmo 139. Vámonos al Salmo 139. Anoten todas esas citas. Salmo 139. El Salmo 139, del versículo 23 al 24, mire lo que dice. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Pidámosle al Señor, mis hermanos, que nos escudriñe. Pidámoslo al Señor que nos examine, mi hermano, que examine nuestro corazón, que examine nuestros pensamientos, que nos dé a conocer nuestros pensamientos. Darle a conocer esos pensamientos, esas ideas raras que se nos vienen a la cabeza y llevémonos a la presencia del Señor. Y que sea el Señor a través de su Santo Espíritu a ayudarnos. Amén. ¿Por qué? Porque la confianza total en la justicia de Dios nos ayuda a no juzgar las intenciones de quienes nos ofenden y a no buscar su daño. Aprendamos a confiar en la justicia de Dios, mi hermano, que como les leí ahorita, y yo quiero que usted se quede con eso, esa justicia es la más justa y es infalible. Amén. Otro punto es renunciar al mal y buscar el bien del ofensor. Y ahí es donde somos confrontados, mis hermanos. Somos confrontados. Porque el mismo Jesús dijo que usted y yo teníamos que amar a nuestros enemigos. Y eso no es amarlo de, yo te lo digo de dientes para afuera. No. Eso es con acción, mi hermano. En usted y en mí se tiene que ver reflejado el amor hacia el prójimo. Y aún más hacia nuestros enemigos, hacia aquellos que nos hacen daño. Y quiero que nos vayamos a la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Y leo para ustedes y dice, asegúrense, dice Pablo, asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. El perdón bíblico demanda renunciar a hacerle daño al ofensor. Pero no solo eso, sino también trabajar para hacerle el bien. En Lucas, en el capítulo 6 de Lucas, Lucas 6, vámonos al libro al Mateo de Lucas, Lucas 6, 28.
Lucas 6:28. Lucas 6:28 dice, y lo voy a leer en la Reina Valera, dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Amén. ¿Alguna vez leyendo este versículo usted se ha preguntado por qué el Señor nos pide actuar así? Por nuestro bien espiritual. Amén. Amén, mi querida. Amén. Porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. Pero el Señor quiere que nosotros estemos completos. Él no nos quiere a medias. Amén. La palabra dice que Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y la santidad es mucho más allá de la vestimenta, mucho más allá de muchas cosas, mi hermano. A usted y a mí, como hijos de Dios, se nos demanda mucho más. Cuando somos fervientes en nuestro amor por los demás, ese mismo amor, mi amado, cubre una multitud de pecados, ¿verdad? Lo dice Primera de Pedro 4:8. Vámonos a Primera de Pedro 4:8. La carta del apóstol Pedro, Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro. Primera de Pedro 4:8, mire lo que dice en la NTV. Dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor los unos a los otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. El amor. ¿Y qué es el amor? ¿Quién me recuerda qué es el amor? ¿Es el qué? El fruto del Espíritu Santo. Amor. ¿Será que en nosotros hay amor? Y entonces podemos cumplir con el mandato de procurar estar en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Cuando nosotros lo hacemos así, cuando no lo hacemos así, contaminamos nuestra mente con amargura, mis hermanos. Váyase al libro de los Hechos 12:15. Y eso es lo que abunda en la iglesia, mi hermano. Eso es lo que abunda. Cristianos amargados, cristianos frustrados, cristianos que viven un evangelio, en vez de vivirlo con alegría, lo viven con pesadez, como si servirle, como si caminar, como si estar en los caminos del Señor fuera lo peor, como si fuera una carga. Pero es ¿por qué? Porque no hay amor. Hechos 12:15. Mire lo que dice. Hechos 12:15 dice. Hechos 12:15. Espérese para ver acá. Hechos 12:15. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían en su ángel. Hechos 12:15. Hechos 12:15, sí. ¿Qué hacemos? Contamina nuestra mente con amargura. Pero yo creo que fue que yo me equivoqué de versículo. No era ese. Bueno, eso habla del amor, ¿verdad? También dice que usted y yo tenemos que tener compasión. Y quiero que vayamos al libro de Proverbios 24:17. Proverbios 24:17.
Proverbios 24:17. Mire lo que dice Proverbios 24:17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Tremendo. Cierto. Perdonar a nuestro ofensor también significa que nuestro corazón se aflige cuando él se encuentra en calamidad. Amén. Lo voy a leer en esta versión. Mire lo que dice esta versión. Dice, no te alegres cuando tus enemigos caigan. No te pongas contento cuando tropiecen. Porque mire lo que dice el 16. Pues el Señor se molestará contigo y quitará su enojo de ellos. Así que en usted y en mí no debe haber alegría, o como dicen por ahí, aquí decimos y que es que me entra un fresquito, ¿verdad? Me entró un fresquito cuando me enteré que no le está yendo bien, pero me entró un fresquito cuando no, hermano. El Señor dice que usted y yo tenemos que compadecernos de nuestros enemigos. Que en usted y en mí debe haber compasión. El Señor nos ordena a usted y a mí a revestirnos de bondad, mi hermano, y compasión en nuestro trato con los demás. Quiero que se vaya a Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Mire lo que dice Colosenses 3:12. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo. ¿A quién los eligió? A usted y a mí. Para que seamos ese pueblo santo y amado por Él. Y ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia, mi hermano. Eso es lo que el Señor demanda de su pueblo. Que tú y yo tenemos que revestirnos de compasión, de bondad, de humildad para con el prójimo, mi hermano, abundando en el fruto del Espíritu hacia los demás. Lo que hablábamos ahorita. ¿Cuál es el fruto? Amor. Y este a su vez trae consigo la fe, la bondad, la mansedumbre, la paciencia, la benignidad, el dominio propio. Amén. La paz. Eso tiene que abundar en usted y en mí. Esas tienen que ser nuestras vestiduras. Usted y yo tenemos que revestirnos de eso, porque eso era Cristo, mi hermano. Eso era Cristo. Otra clave también es buscar la reconciliación. Usted y yo estamos llamados a reconciliarnos con los demás. Así sea que no nos pidan perdón, así sea que no reconozcan su falta hacia nosotros. Usted y yo, usted, se nos demanda a reconciliarnos. Vayámonos al libro de Romanos 12:18, la carta de los Romanos. Carta de los Romanos 12:18. Mire lo que dice. Dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. El perdón bíblico nos anima a buscar la reconciliación en la medida que sea posible, porque Cristo nos dio el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:18. Segunda carta a los Corintios 5:18, mire lo que dice. Y tiene como título el ministerio de la reconciliación. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cristo es el príncipe de paz. Y cuando usted y yo buscamos la paz, estamos actuando como sus embajadores. Entonces, en esta tarde no, debemos hacernos esta pregunta.
¿Será que nosotros somos verdaderos embajadores del reino? ¿Somos verdaderamente embajadores de Cristo? Hermano, porque todo lo que hemos leído en la palabra fue la manera en que Cristo actuó y la manera en que Cristo se movió en esta tierra. Cristo se movió en misericordia, Cristo se movió en bondad, Cristo se movió en perdón, Cristo se movió en misericordia, Cristo se movió en compasión. ¿Será que nosotros hacemos eso, mis hermanos? ¿Será que nosotros estamos cumpliendo con eso que dice la palabra? Que el Señor nos hable a través de su palabra. También dice que usted y yo tenemos que orar por el ofensor y hacerle bien. Quiero que vayamos al Evangelio de Mateo 5. Mateo 5, 44. Mateo 5, 44. Mire lo que dice. Ajá, dígalo. Léamelo allá, hermana. Pero yo digo, ¿quién lo dice? El Señor. Ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen, mi hermano. Cuando oramos por nuestros enemigos o por los que nos ofendieron o por los que nos dañaron o por los que nos hicieron mal, mi hermano, estamos imitando y obedeciendo a Cristo. Acuérdese que usted y yo fuimos llamados a ser imitadores de Cristo. Usted y yo somos cristianos. ¿Y qué significa la palabra cristiano? Pequeños Cristos. Usted y yo estamos llamando a ser imitadores, así como lo dice Pablo. Yo soy imitador del Cristo de la gloria. Amén. Mediante la oración, el Señor cambia nuestros corazones para que aprendamos a ver a nuestros ofensores como personas que necesitan compasión. Recuerde que la palabra nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es contra potestades, es contra legiones, es contra gobernadores, ¿de las qué? En las huestes celestiales. Tu enemigo no es tu hermano el que te ofendió, el que te hirió. Tu enemigo no fue tu esposo el que te traicionó. No, ese no es tu enemigo. Es lo que opera en él. Y Dios quiere que tú aprendas a ver a esa persona como Él la ve. Amén. Cuando yo empecé mi proceso, como 6 meses después de haber empezado mi proceso, el Señor me regalaba un sueño, mi hermano, donde yo veía a mi esposo todo cortado, cortado, del pecho hacia abajo. Y eran heridas de cuchillo, o sea, eran heridas de cuchillo profundas, pero que ya la sangre estaba como seca. Era una sangre negra seca cuando la sangre se seca, no era algo que chorreaba, no. Y yo en el sueño le digo a él, ¿tú por qué estás así? Mírate cómo estás. Cuando él se mira, él se sorprende y cuando él levanta la cabeza para mirarme, también tenía cortada la cara. Cuando yo me levanté de ese sueño, yo le dije al Señor, Señor, ¿eso qué significa? Porque yo te lo estoy mostrando cómo está él espiritualmente. Ese es tu esposo espiritualmente. Y entendí que esos cuchillos eran heridas, que así estaba él espiritualmente, que él podía estar deshaciendo en el mundo secular, aquí en este mundo físico, pero espiritualmente esa era su condición, la condición donde el enemigo lo tenía. Y Dios quería que que yo lo viera tal cual como él lo ve. Y yo le decía al Señor, pero ¿cómo nos ves? Y el Señor decía, ¿cómo te veo yo a ti? ¿Y cómo nos ve el Señor, mis hermanos? El Señor a nosotros nos ve con compasión. El Señor nos ve a nosotros con amor. El Señor nosotros nos ve con bondad. Él no mira nuestro pecado. Él mira lo que nosotros vamos a hacer en Él.
Cuando disponemos nuestro corazón, cuando disponemos nuestra vida y cuando le entregamos nuestra voluntad. Así quiere que el Señor, así como Él nos mira cuando estuvimos en esa condición de perdidos, ¿verdad? Pero créame, aún estando en los caminos del Señor, usted y yo pecamos. Todos los días nosotros le fallamos al Señor, mi hermano. Nosotros no tenemos una aureola, nosotros no somos santos. Estamos en el proceso, mi hermano. Estamos en la carrera, como dice Pablo. Esta carrera solamente se va a acabar cuando Cristo venga por su novia. Mientras tanto, usted y yo estamos peleando la buena batalla de la fe. Amén. Y es mediante la oración que el Señor cambia nuestros corazones para que usted y yo aprendamos a ver a los demás como Él los mira, no como el enemigo quiere que los miramos, como el ofensor, como el que nos hizo daño, como el que nos hizo sufrir, con el que nos abandonó, con el que nos ofendió, con el que nos humilló. No, no, no. Así no quiere el Señor. Y créame que esta palabra a mí me confrontó, porque por mucho tiempo peleé con eso. Y entendí que si yo no cumplía este mandato, mi hermano, si Cristo venía, yo me quedaba. Si Cristo venía, yo me quedaba. ¿Por qué? Por la falta de perdón. ¿Por qué? Por el resentimiento. ¿Por qué? Por la ira. Entonces, en esta tarde, examinémonos. Pidámosle al Señor que nos examine y que todo aquello que está ahí, toda esa maleza, esa cizaña, sea arrancada a través de su Santo Espíritu. Hermano, porque créame, usted y yo sola no vamos a poder. Esto es con su Santo Espíritu, que es el que está aquí, que es el que está aquí. Porque la palabra dice que Él está aquí, que Él es tu consolador, pero además de ser tu consolador, Él quiere ser tu amigo. Él quiere ser tu maestro. Él quiere ser tu ayudador. La palabra enseña que Él es el que guía toda verdad. Amén. Y es con el único que podemos vencer es a través del Espíritu Santo. Amén. Dice que mediante la oración el Señor cambia nuestros corazones para que aprendamos a ver a nuestros ofensores como personas que necesitan compasión, mi hermano. A mí una hermana una vez me dijo, amiga, pero usted no se ha puesto a pensar. Tú estás, tú estás juzgando a tu esposo como si tu esposo conociera al Señor, pero tu esposo no conoce al Señor. Tu esposo no conoce al Señor como tú lo conoces. Tu esposo no ha entregado su vida al Señor como tú lo hiciste. Y tú lo estás juzgando como si él conociera al Señor. Créame que eso a mí me explotó y me confrontó. Y se nos olvidan que los de allá afuera necesitan nuestra compasión. Porque usted y yo una vez estuvimos allá. Y la misericordia de Dios es la que nos tiene en este lugar. Porque Él fue el que nos buscó. Él fue el que salió a nuestro encuentro. Así que usted y yo estamos llamados a ser también esa luz para aquellos que andan en tinieblas allá afuera. Llámese como se llame. Tu hijo, tu esposo, tu hermana, tu hermano, tu vecino, el pastor, quien te haya ofendido, mi hermano. Tú y yo estamos llamados para hacer luz. Además, esta acción demuestra nuestra confianza en un Dios justo, poderoso y soberano. Amén. Amadas y amados que están aquí, lo que les decía ahorita, todo esto es imposible sin la dirección y la ayuda del Espíritu Santo. Amén. En esta tarde evaluemos nuestros corazones, porque usted sabe, el proceso el perdón es un proceso que comienza con una decisión. Y es posible que hayamos decidido perdonar. Yo muchas veces diré, Señor, yo hoy decido perdonar a mi esposo. Yo hoy lo decido perdonar. Te lo entrego. Lo suelto y te lo entrego. Pero qué va, hermano. Cuando lo veía, las tripas se me retorcían. Ahí no hay perdón.
Y es posible que hayamos decidido, ¿verdad? Pero todavía ¿qué? Sentimos dolor, todavía sentimos rabia, todavía sentimos ira, todavía tenemos esa sed de venganza y ese deseo de venganza, ¿verdad? Aunque todavía nos cueste orar y hacerle bien a esa persona. Pero más allá de eso, mis hermanos, de cuál sea la etapa donde tú y yo nos encontremos en el perdón, es esta tarde, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿anhelo perdonar la ofensa, la traición, de la manera en que el Señor me enseña a través de su palabra? Porque no es fácil, como le dije. El perdón en el mundo secular es de dientes para afuera. Yo perdono, pero yo nunca olvido. ¿Se han escuchado eso? Yo lo escucho muy a menudo. Hay una persona muy allegada a mí. Ella dice, yo no perdono, yo no olvido ni lo malo ni lo bueno que me hacen. Y yo perdono de dientes para afuera. Pero a mí nunca se me olvida la ofensa. El perdón que el Señor nos enseña a través de su palabra es totalmente diferente. Y eso es lo que nos confronta. Por eso que usted y yo tenemos que ir limpiando esos pensamientos y esa mente y llenarnos a través de su palabra. Con todo, busque, mi hermano. Es impresionante lo que usted encuentra, sobre todo en el Nuevo Testamento del perdón, del perdón, del perdón. Entonces, si deseas perdonar como Dios te perdonó en Cristo, porque acuérdese que usted y yo fuimos perdonados en Cristo Jesús, que usted y yo fuimos justificados por el sacrificio de Cristo. Amén. Nunca se le olvide eso. Nunca se le olvide eso. Que Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Amén. Estás en el camino correcto. Pero si todavía tú justificas tus malos sentimientos y tu conducta vengativa, necesitas ir al Señor, confesando los sentimientos impuros y tu falta de perdón. Así que en esta preciosa tarde, quédese con esto que le voy a decir. Recordemos lo que Jesús nos enseñó en Mateo 18, 21, 22. Cuando Pedro le dice, Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, 70 veces 7. ¿Sabe qué es la enseñanza que el Señor nos deja? Que usted y yo debemos perdonar siempre sin poner límite. Amén. No le ponga límite al perdón. El Señor nos manda a perdonar siempre, independientemente de lo que nos hayan hecho, mi hermano. Porque Él es un Dios de perdón. Porque Él te perdona a ti y a mí todos los días, mi hermano. ¿Y quién es usted y quién soy yo para no perdonar al que nos ofendió? ¿Sabe por qué? Porque el Señor viene pronto y Él quiere que su iglesia esté preparada para recibirlo. Pero una iglesia herida, mi hermano, una iglesia que emane amargura, ira, esa iglesia no se va con Él. Porque hay tanta gente enferma dentro de la iglesia, mi hermano, porque están llenas de amargura, porque no han perdonado una falta, porque no han perdonado una ofensa, porque no han perdonado una traición. Y la amargura, la falta de perdón, esa amargura es como una hiel, hermano, que consume adentro los huesos. Parece mentira, pero es así. Mientras en usted y yo haya amargura, vamos a vivir enfermos, tanto físico como espiritualmente. Y Dios quiere que usted esté sano, tanto por fuera como por dentro. Bueno, mis amadas, hasta aquí me ayudó el Señor. Espero que haya sido de bendición para usted como lo ha sido para mí, lo seguirá siendo porque créame que estoy en ese proceso, créame que estoy en ese proceso y recuerde, el perdón es la llave de la sanidad interior. Y el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Amén.
Bueno, mi amada, Dios les bendiga y de verdad que gracias por estar ahí pendiente y espero que esto haya sido de edificación para su vida. Créame que todavía hay oportunidad. Créame que todavía hay esperanza para usted y para mí. Amén. Pero sobre todo, aprendamos a perdonar. Amén. Bueno, a mis amadas, bendiciones para todas. Dios les bendiga.